Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una idea que de verdad puede cambiar la forma en que vemos cada conversación que tenemos. Se trata del poder del lenguaje, pero no solo para describir nuestro mundo, sino para construirlo. A ver, el corazón de todo esto es una pregunta bien simple, pero bien profunda. Piénsenlo así. ¿Nuestras palabras son nomás un espejo que refleja una realidad que ya existe? ¿O son más bien la caja de herramientas, los ladrillos y el cemento con los que la armamos día a día? Bueno, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a un momento que, créanme, cambió las reglas del juego en el pensamiento social. Se le conoce como el giro lingüístico. Fue como si de repente le pusieran un reflector gigante al lenguaje y todo el mundo se diera vuelta para mirarlo. Y aquí está el cambio, el antes y después. Antes, la idea era que el lenguaje era, pues, como ponerle etiquetas a las cosas, ¿no? Una herramienta pasiva. Pero de repente llega el giro lingüístico y dicen, no, el lenguaje no es pasivo para nada, es una fuerza activa, o sea, no solo nombra la realidad, la crea, la produce. Y claro, las consecuencias de esto fueron gigantes. De un día para otro, la charla de todos los días, la conversación casual, se volvió súper importante. ¿Por qué? Porque si la realidad se construye hablando, cada palabra cuenta. Esto bajó a la ciencia de su pedestal, la puso al nivel de cualquier otra práctica social. Y lo más fuerte, hablar se convirtió en una acción tan real y poderosa como construir una pared. Ok, entonces, si hablar es hacer, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es la mecánica detrás? Bueno, para eso tenemos que hablar de John L. Austin y su teoría de los actos de habla. Él, básicamente, nos dio el manual de instrucciones de cómo las palabras hacen cosas. Y lo que nos dice Austin es tan simple como potente. La acción no viene después de las palabras. La acción es la palabra. Está ahí, en el mismísimo acto de decirla. O sea, no es solo bla, bla, bla. Es hacer algo concreto, algo que tiene un impacto en el mundo. Veamos un ejemplo súper claro para que se entienda. Imaginen la frase «yo te bautizo», dicha en el contexto correcto, claro está. Ahí están pasando tres cosas al mismo tiempo. Primero, el acto locucionario. Es el hecho físico de decir las palabras, el sonido. Segundo, el acto ilocucionario. Esa es la acción que se está haciendo al decirlas, o sea, el acto de bautizar. Y tercero, el acto perlocucionario. Ese es el efecto. La persona ahora está bautizada. Su realidad social acaba de cambiar. Pero, a ver, ¿cómo sabemos qué acción se está haciendo? Porque las palabras solas a veces no bastan, ¿verdad? Necesitamos otra capa, una capa clave, el contexto. Y para entender esto, nos vamos a meter un poquito en lo que se conoce como pragmática. Ok, imagínense esta escena. Seguro que les ha pasado 1000 veces. Están en la mesa, comiendo, y alguien pregunta, ¿dónde está la sal? Literalmente es una pregunta. Uno podría contestar, a 15 centímetros de tu plato, a la derecha. Pero, ¿alguien de verdad quiere esa información? Pues claro que no. Lo que realmente está diciendo esa persona es, pásame la sal. No es una pregunta, es una orden, disfrazada de pregunta. A esto, los expertos le llaman implicatura. Es cuando el significado real no está en las palabras, sino que lo inferimos del contexto. Y este concepto es súper importante. ¿Por qué funciona? Porque cuando hablamos partimos de la base de que estamos cooperando. Hay como unas reglas no escritas del juego de la conversación. Gracias a eso entendemos la intención que hay detrás, no solo lo que se dice literalmente. Bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca más a esto. Hablemos de la etnometodología. Suena complicado, pero la idea es genial. Nos ve a todos, a cada uno de nosotros, como si fuéramos pequeños sociólogos en nuestra vida diaria, usando el lenguaje todo el tiempo para construir el mundo social y para que tenga sentido. Y aquí hay un par de ideas clave. La primera es la competencia. Y no es solo saber gramática o tener mucho vocabulario. Es saber qué decir y cuándo decirlo. Es esa habilidad práctica, ese savoir-faire. Saber que el chiste que cuentas en una boda, pues probablemente no funciona en un funeral, ¿no? Luego está la indexicalidad. Otra palabrita rara, pero que dice algo bien simple. El significado de las palabras está pegado, está anclado al contexto. El ejemplo clásico. Vuelvo en 5 minutos.
No es lo mismo si lo dice un amigo que va por un vaso de agua que si lo dice un cirujano en medio de una operación a corazón abierto. El contexto lo cambia todo. Y esto nos lleva a algo, súper potente, la reflexividad. La idea es que cuando describimos algo, al mismo tiempo lo estamos creando. Piénsenlo, un jefe dice que un empleado es prometedor. No está solo describiendo algo que vio, no, está construyendo una reputación, está abriendo puertas para esa persona. Hablar de la realidad es darle forma. Y por último, la accountability, que podríamos traducir como hacer las cosas entendibles. Es el proceso de explicar lo que hacemos para que los demás lo entiendan. Cuando nos preguntan, ¿por qué llegaste tarde? Y contestamos, es que había un tráfico terrible, esa respuesta no es solo un dato, es una forma de mantener el orden social, de justificar nuestro lugar y que todo siga funcionando. Ok, hasta ahora hemos hablado de frases, de conversaciones. Pero ¿qué pasa si damos un paso atrás y vemos el panorama completo? Para eso vamos a tomar las ideas de Michel Foucault. Él nos invita a pensar no en oraciones, sino en sistemas enteros de conocimiento, lo que él llamó discurso. Y para Foucault, un discurso, por ejemplo, el discurso de la medicina o el de la ley, no es solo un montón de gente hablando de un tema. No, es una práctica que literalmente forma las cosas de las que habla. Crea las enfermedades, los crímenes, los pacientes, los delincuentes. Entonces, podemos ver un discurso como las reglas del juego de un tema en particular. Define qué se puede decir, qué es considerado lógico y qué es una locura. Le da el micrófono a ciertas personas como doctores o jueces y se lo quita a otras. En resumen, y esto es clave en Foucault, el discurso es el punto exacto donde el conocimiento y el poder se abrazan. Ok, hemos visto un montón de teoría. Sé que es mucho. Pero la pregunta del millón es, ¿y esto de qué sirve? ¿Por qué debería importarnos en nuestro día a día? Bueno, vamos a juntar todas las piezas. Si hay algo que llevarse de todo esto es lo siguiente. El lenguaje no es una herramienta neutral, para nada. Es el motor de nuestra realidad social. Cada vez que hablamos lo estamos encendiendo. El lenguaje no está en la banca viendo el partido, es el capitán del equipo. Esto quiere decir que esa plática casual en la oficina, esa discusión en la cena familiar, todo, absolutamente todo está construyendo algo. Está reforzando estructuras, decidiendo quién tiene poder, definiendo qué es verdad. La conclusión es que no hay observadores pasivos aquí. Todos somos, nos guste o no, los arquitectos. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta final, una para que se quede rebotando por ahí. Si cada palabra que decimos es un ladrillo más que ponemos, valdría la pena detenernos un segundo y pensar, con lo que estamos diciendo hoy, ahora mismo, ¿qué clase de mundo estamos construyendo?